Muchísimas gracias, Víctor. Saludos a ambos. A ver, tras el asesinato de Abel Murrieta, el candidato a la alcaldía de Cajeme allá en Sonora, el partido Movimiento Ciudadano culpó al presidente y precisamente esa es la pregunta que hoy les dejo sobre la mesa. ¿El presidente es culpable y responsable de la violencia política que se está viviendo en el país? Les dejo el tema sobre la mesa, me despido, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Magda, gracias. A ver, literalmente no, literalmente el presidente no es culpable, ¿sí? No, él no mató al candidato. Pero sí hay algún tipo de responsabilidad, sin duda, desde mi punto de vista, Víctor. Sí, creo que el presidente, el señalamiento de Clemente Castañeda, el líder de Movimiento Ciudadano, acompañado de Dante Delgado, en esta pues expresión dolorosa del asesinato de este candidato de Cajeme en el estado de Sonora, me parece que sí tiene elementos de responsabilidad, pero culpable de alguna forma se puede cuestionar. Esto es parte de lo que sucedió desde mi punto de vista. Y es que hay muchas partes de responsabilidad. Hay responsabilidad porque él como cabeza del gobierno, sí, y el responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado considerándolo como un todo donde participa el gobierno como el monopolizador del uso de la fuerza para combatir el crimen. Y desde ahí me parece que el presidente sí es responsable, Víctor. Sí, coincido contigo en ese sentido, aunque me vino a la mente, Raúl, no sé si recuerdas esa obra de teatro del siglo de oro español de Lope de Vega, ¿quién mató al comendador? Y la respuesta del pueblo era Fuente Ovejuna, señor Fuente Ovejuna, y de ahí no lo sacaron porque era un todo, ¿no? Todo el pueblo se había conjurado para matar a un hombre abusivo. Es una obra de teatro, obviamente, pero me viene a mente porque aquí bien lo señalas tú, los grados de responsabilidad, culpabilidad, pues existen, sí existen. Hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad física de quien hizo esto, hay una culpabilidad también. Y son varios los personajes que yo vería involucrados que tienen sus niveles de responsabilidad. Mira, para empezar, bueno, evidentemente hay una responsabilidad de la gobernadora, que finalmente ella es responsable de la seguridad en ese estado, Claudia Pavlovich. Abajo de eso podrías ver al alcalde municipal, Sergio Pablo Mariscal, creo que así se llama el presidente municipal, así es el presidente municipal de Ciudad Obregón, su jefe de policía. Pero también más arriba podríamos recordar las declaraciones de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, aquel 9 de abril, cuando dijo textualmente, no están solos, refiriéndose a los candidatos, no permitiremos que el partido del crimen dirija estas elecciones. Fíjate, dice, no vamos a permitir que amenacen las campañas. ¿Dónde quedan esas palabras, Raúl? ¿Dónde quedan esas palabras? ¿Dónde queda esa responsabilidad? Sí hay una responsabilidad, y una responsabilidad, si no física, como tú bien lo dices, sí hay una responsabilidad y una culpabilidad de tipo moral, de tipo político, de tipo social, que va a quedar registrada y que está registrada. La pérdida de un personaje como este señor Abel Murrieta es lamentable. Sí, coincido completamente contigo, o sea, me parece que sí vale la pena de alguna forma este deslinde del tema de culpabilidad. Sí, el presidente de alguna forma, desde mi particular punto de vista, no es directamente el culpable de este crimen, pero sí tiene responsabilidad, por eso que tú perfectamente lo acabas de señalar. Sí, hay una responsabilidad moral, hay una responsabilidad como el jefe de las Fuerzas Armadas, como el jefe, digamos, del gobierno de este país y que no está cumpliendo, como ya lo hemos dicho, con su cometido de brindar seguridad a los ciudadanos. Y no solamente por el caso de Cajeme, ¿sí?, sino todo lo que ha venido sucediendo con el tema del crimen organizado, lo que ha pasado en Jalisco, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Veracruz, lo que pasa en el tema general de seguridad, y que si bien hay señalamientos que este gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir al crimen, los está dejando hacer, dice y acusa el ex embajador de Estados Unidos en México, sí, desde estas declaraciones que han sido pues contundentes sobre que algunas regiones el crimen organizado se mueve a sus anchas.
Y esto es un ejemplo precisamente de eso. Y ahí es donde no está haciendo lo suficiente el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni los gobiernos municipales con sus diferentes niveles de responsabilidad. Gobierno federal en una lucha frontal al crimen organizado, ¿sí? Lo hemos visto, el tema de abrazos no balazos no está operando, no está funcionando. Se está tratando de combatir las causas, pero en lo que dan efecto estas causas, sí, se necesita combatirlo, se necesita confrontar a estos delincuentes que se mueven a sus anchas en esto. Y ahí me parece que el gobierno federal tiene responsabilidad. El gobierno del estado, desde luego, ¿sí? Ahora, personas que están muy avesadas a lo que ha sucedido, un exprocurador del estado, un exprocurador como él, pues es una persona que está sumamente expuesta y él, según nos refieren, siempre rechazó traer guardaespaldas. De hecho, él se movía en su carro, él manejándolo, según me reporta Mega Noticias, en la zona del sur del estado de Sonora. Sin embargo, es un hombre que combatió en su momento a los criminales, sí, cuando estaba esta guerra muy fuerte entre los diferentes cárteles de la droga, el grupo de Chihuahua con el grupo del Sinaloa, sí, que se confrontaron fuertemente. Entonces, digo, es un tema complejo, el tema de la sorpresa, Víctor, no se puede evitar, pero sí me parece que es el tema. Agrégale, Raúl, sí, agrégale el hecho de que también era un defensor a ultranza de la causa de los Levarón. Una causa no menor donde había también hay un gran, digamos, una gran vena de rencor y de odios y de ajustes de cuentas en el contexto de la tragedia que ocurrió con la familia Levarón. Ese por un lado. Ahora, claro, siempre caeremos en la duda, exceso de confianza. Una persona de esa dimensión, como bien tú dices, involucrado en este tipo de investigaciones, como bien nos dicen los Levarón, sabía muchas cosas. Bueno, tal vez ahí hubo también un exceso de confianza propia de un hombre probo, de un hombre bueno, que bajo la regla de que el que nada debe, nada teme, pero ya vemos que en este país esa regla del que nada debe, nada teme, no debe de operar ni la debemos de considerar. Pero también antes de entrar a esta plática contigo, Raúl, estuve buscando y no lo encontré, pero me hubiera gustado mucho saber las declaraciones previas, por ejemplo, de la gobernadora, porque seguramente cuando la gobernadora fue aspirante a la gobernatura, debió haber hecho declaraciones en materia de seguridad, debió haber garantizado, seguramente dijo algo que iba a hacer. Es ahí donde entra el tema de la responsabilidad y la culpabilidad, Raúl, porque tanto el presidente de México, fíjate, el mismo Alfonso Durazo, que está ahí, el mismo Alfonso Durazo, que en su momento también se comprometió a mejorar los niveles de inseguridad, tiene un grado de culpabilidad y responsabilidad, porque con las palabras nos engañaron. Ellos, para llegar al puesto donde llegaron, para ganarse la confianza de nosotros, nos ofrecieron seguridad. Bueno, ¿qué le pueden decir ahora a la familia de este señor y a la familia de, no sé, no tengo el dato aquí a la mano de cuántos han muerto en los últimos meses, en cuanto a 3.6 aspirantes han sido intimidados o atacados, 12 asesinatos, 32 aspirantes y candidatos asesinados desde diciembre? Es el dato que tengo, Raúl, espero no equivocarme. ¿Qué les van a decir a las familias, a las mamás, a las esposas, a los hijos? ¿Qué es lo que ha venido cuando pasando? Con sus palabras anteriores nos aseguraron eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado, Víctor? El gobierno se la ha pasado en ofrecer disculpas, en ofrecer pésames, ¿sí? Y desde las víctimas de violencia en este país, con aquellos foros que se organizaron al principio de esta administración, era precisamente para ofrecer un apoyo moral a las víctimas. Lo mismo pasó con los levantados, lo mismo pasa con todas las víctimas del COVID. Sí, nos la hemos pasado ofreciendo el tema del metro, el tema de los jóvenes levantados en Jalisco, el tema de pues todas las desgracias que lamentablemente vemos, se la ha pasado en el simple de ofrecemos pésames y disculpas. Lamentablemente en eso está quedando esta acción y poco efectivo en lo que se refiere a la protección del ciudadano. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Sí? Si esto les pasa a los políticos, a la gente que anda en la calle, si al ciudadano, como decía hace unos minutos la investigadora del ITESO en la charla con Magda, ¿sí? El tema es que la vulnerabilidad con que los ciudadanos nos encontramos, ¿sí? En donde no sabes si van a ir por tu casa a levantarte,
si no sabes si algún te va a tocar un balazo de una bala perdida de las balaceras que hay, no sabes si por alguna confusión te puedan levantar y secuestrarte o asesinarte. O sea, este ambiente, sí, que no es nada, no sé, o sea, es un ambiente, una percepción de inseguridad, me parece que es donde no se abona, sí, por parte de una responsabilidad directa de las autoridades, sí, gobierno federal, gobiernos estatales y los gobiernos municipales que, como hemos dicho, debilitados, sí, sin equipo, infiltrados muchos de ellos, y bueno, pues es parte de la realidad de nuestro querido país. Oye, y también el valor de la palabra, Raúl, ¿cómo se ha desgastado el lenguaje en este país? ¿Cómo hemos caído ya en las frases trilladas y sobadas? Llegaremos hasta el final, daremos con los responsables, caiga quien caiga, este crimen no quedará impune. Se les ha acabado el lenguaje, lo han desgastado, lo han desvirtuado y lo han convertido en sitios comunes, en frases falsas, huecas. Ya no tienen más de dónde agarrar del extenso, por cierto, extenso vocabulario de nuestra lengua española. No tienen ya de dónde agarrarse, ya no tienen asideros para poder decir lo que toda la vida dicen, todo el tiempo señalan. Vamos a investigar, no dejaremos a nadie, no dejaremos que la impunidad llegue, vamos a proteger. Raúl, estamos cansados de esa palabrería y de esa demagogia, sinceramente, que lo único que esconde es incapacidad. El último ejemplo es, a ver, los 26 muertos de la línea 12. Es inaudito que hoy no haya una persona ni siquiera separada del cargo. O sea, olvídate de culpabilidad, separada del cargo para una investigación, ¿sí? Es tal el grado de descomposición. Así es, tienes toda la razón en este sentido. Y bueno, seguimos desde luego informando aquí en Mega Noticias. Víctor, gracias.